El final de Zelensky está a la vuelta de la esquina. Este lunes 20 de mayo fue su último día como presidente legítimo de Ucrania. Algo que todos sabíamos que iba a pasar, algo que todos sabíamos, estábamos completamente listos y preparados para aceptar. El mandato de 5 años de Volodymyr Zelensky como presidente legítimo de Ucrania llegó a su fin este lunes. ¿Y saben quién sigue en el poder? Efectivamente, Volodymyr Zelensky. Con el permiso de Estados Unidos. Adiós la democracia, esa democracia que tanto le encanta a Estados Unidos utilizar para invadir otros países. La democracia es importante para Estados Unidos cuando le conviene. Cuando no, simple y sencillamente no importa. Ellos pueden seguir como si nada estuviera pasando, hacen como si no estuviera pasando nada e incluso mandan a su payaso en turno, en este caso el secretario de Estado, Antony Blinken, a hacer el trabajo sucio. ¿Qué hizo Antony Blinken? Hace unos días que acudió a visitar de forma sorpresiva a Ucrania, decirle a Zelensky que no se preocupara, que hasta que lograra recuperar los territorios perdidos por Rusia, hasta que lograra hacer que todos los ciudadanos que huyeron de Ucrania para mantenerse con vida después de que arrancara este conflicto, entonces, en el momento en el que todo esté perfecto para llevar a cabo un proceso electoral, en ese momento Zelensky puede empezar a preocuparse por perder la presidencia de Ucrania. Antes no hay ningún problema, no importa que ya terminó su mandato de forma oficial, de forma legítima. Si sigue en el poder es porque implementó la ley marcial. Desde que arrancó precisamente este conflicto entre Ucrania y Rusia, el mandatario impuso esta ley marcial desde febrero del 2022 y desde entonces ha sido ampliada repetidamente por el Parlamento ucraniano, que obviamente siguen las órdenes de Zelensky, y también para que ellos se queden en el cargo. Ellos van a seguir cobrando de los impuestos de los ciudadanos estadounidenses, de los ciudadanos europeos y lo que puedan llegar a pagar los ciudadanos ucranianos que quedan. Pero lo están pagando con tus impuestos. Si vives en Estados Unidos, si eres de los países que se dedican a ayudar a Zelensky, están pagando el salario del presidente y de todo su parlamento con tu dinero. ¿Por qué? Porque necesitaba ayuda a Zelensky. No podía manejar los gastos administrativos del gobierno, y entre estos gastos incluye por supuesto el salario de los funcionarios públicos, así que le entregaron también recursos económicos para esto. Que no se te olvide, porque son tus impuestos los que van a seguir pagando el salario de Zelensky hasta que él quiera, hasta que se logre un acuerdo con Rusia. Y a pesar de que la reunión de paz está prevista para este próximo mes, no van a llegar a ningún acuerdo, no va a haber ningún beneficio en esta reunión en Suiza, porque no va a acudir Rusia, porque Moscú no fue invitado. Y si no existen ambas partes para llegar a este acuerdo, entonces simple y sencillamente no habrá nada. Seguirán manteniendo a Zelensky, seguirán manteniendo a los funcionarios corruptos de Zelensky, porque incluso el propio Estados Unidos ya reconoció que existe corrupción en los funcionarios públicos de Ucrania, que por eso no lo pueden aceptar en la Unión Europea. Pero los van a seguir manteniendo. Los van a dejar en este lugar por lo menos un par de meses más, hasta que continúe o logren tener un momento que se acomode de acuerdo a las necesidades de Ucrania para poder llegar a un acuerdo con Rusia. ¿Saben cuándo va a pasar esto? Cuando Zelensky se rinda. Porque todo el avance que tuvo Zelensky en esta polémica contraofensiva que se cobró la vida de más de 140,000 ciudadanos ucranianos no sirvió de nada, porque ese territorio ya lo recuperó Rusia en estos últimos meses. Tanto que le costó a Zelensky todo el año pasado avanzar un par de kilómetros, llegar a un par de aldeas. Se acabó.
Rusia ha tomado el control de estos territorios, sobre todo en toda la zona de Kharkov. No pueden hacer nada más, pero a partir de ahora, digamos que existe la posibilidad de empezar a cazar a Zelensky. Habíamos estado hablando acerca de un supuesto intento de no golpe de estado, pero fue más como un intento de acabar con la vida de Zelensky, que Rusia dijo que ellos no fueron, porque a ellos no les conviene acabar con la vida de Zelensky, no les conviene convertirlo en un mártir. ¿Por qué? Porque eso sería como darle munición a Estados Unidos para que utilicen la cara de este presidente otra vez y que digan que Rusia es el malo y que es necesario detener esta guerra y que es necesario detener a Moscú. Pero realmente no es la intención de Rusia hacerlo en esta forma o de esa jugada sucia. La intención que tiene Moscú la dio a conocer precisamente el jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. Este expresidente, porque recordemos que estuvo Vladimir Putin en el 2000, a partir del 2000 estuvo en 2 mandatos, luego tenía que retirarse de forma legal y entró precisamente Dmitry Medvedev un solo mandato. Después volvió a postularse Vladimir Putin y rápidamente cambiaron a Dmitry Medvedev. Si bien tienen una muy buena relación, Medvedev es un poco más, es que existe una palabra, un poco más extremista, un poco más complicado. Si él ya quiere que la situación acabe, vamos y directo a lo que tenemos que hacer, y si es necesario acabar con Zelensky, tenemos que hacerlo. Esa es como que la mentalidad, esa es su forma de ver incluso esta guerra. Por eso muchos dicen, por lo menos el conflicto no se llevó a cabo cuando estaba Dmitry Medvedev en el poder, o si no, esta guerra habría sido hace mucho tiempo. La única diferencia es que no tendrían a un líder como Vladimir Putin, que precisamente piensa con la mente completamente fría y abre un panorama de casos u oportunidades o qué es lo que puede pasar si hago tal cosa. Es un maestro de la táctica y el ajedrez. Y obviamente Dmitry Medvedev es un buen político, es un buen jefe del Consejo de Seguridad, pero esa forma de ser tan volátil es lo que no le permite ser un buen líder o un buen presidente. En declaraciones, precisamente un medio de comunicación local, TASS, y compartimos estos medios de comunicación porque recordemos que la Unión Europea está bloqueando por completo lo que son los medios prorrusos, porque ya saben, existe libertad de expresión a menos que seas alguien que tiene una ligera inclinación con Moscú. Pero en declaraciones en una entrevista precisamente dijo que la legitimidad de Zelensky como presidente no tiene especial importancia para Moscú. Para Rusia, la pérdida final de legitimidad por parte del pseudo presidente de la ex Ucrania no cambiará absolutamente nada. Esto fue lo que dijo el exmandatario, señalando sobre todo que los líderes de los países en guerra son siempre considerados un objetivo militar legítimo. Medvedev calificó a Zelensky como un criminal de guerra que debería ser capturado y llevado ante la justicia, o simple y sencillamente liquidado como el terrorista que es por sus crímenes contra rusos y contra ucranianos. Por eso les digo que a veces este hombre sí se va un poco más allá del bien y del mal, pero si es capturado tiene que ser llevado ante la justicia. Es muy probable que esa sea la jugada del presidente ruso Vladimir Putin, porque recordemos que Zelensky apareció en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior ruso a principios de este mes, aunque no se publicaron los datos sobre los procesos penales en su contra. Sí existe este registro. Los poderes del actual presidente ucraniano se acabaron. Legítimamente se acabaron. Inicialmente estaban previstas elecciones para marzo,
Pero como Zelensky no fue muy querido en las encuestas del año pasado, cuando empezaba a sondear la posibilidad de llevar a cabo unas elecciones, porque se suponía que era este proceso conforme a la ley, y sobre todo porque también se anunciaba que Vladimir Putin se iba a postular para una nueva candidatura, sobre todo que esta duraría 6 años. Precisamente Zelensky dijo, yo voy también a lanzarme nuevamente como presidente, como candidato, pero vaya sorpresa, no lo querían. Obviamente no lo querían, no tenía las preferencias a su favor, y obviamente esto fue lo que ocasionó que Zelensky dijera, bueno, no podemos llevar a cabo elecciones porque no están todos los ciudadanos ucranianos, porque estamos en una guerra, porque hay ley marcial y en fin, todas las excusas que pudo haber creado, que en lo personal, ya hablando de toda la corrupción que existe actualmente en Ucrania, que son... en este caso no les importa cometer un acto más o no de corrupción. Fácilmente Zelensky pudo haber manipulado no solo las encuestas, sino también las elecciones, y se pudo haber quedado como presidente otros 5 años más, pero sabe que no es posible, que no tiene la capacidad para realizar este ejercicio o la inteligencia para llevar a cabo un hecho tan importante. Afortunadamente no lo hizo. Afortunadamente no le llegó a la mente tratar de meterse en estas elecciones presidenciales o parlamentarias, pero no tenían las preferencias. Por eso Zelensky no hizo elecciones, porque el pueblo no lo quiere. El pueblo no quiere a Zelensky, y hay que tener en consideración que esto podría colocar a Zelensky en la mira, en la posibilidad de que se lleve a cabo un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque los ucranianos no quieren ya a Zelensky al frente de la batalla. Acabo de encontrar una encuesta que fue realizada por Sosis, una encuestadora ucraniana, a principios de marzo del año pasado, y mostró que a principios de este año, y mostró que Zelensky habría obtenido solo el 23.7% en la primera vuelta y no más del 32.5% en la segunda, si se hubiera enfrentado a nada más y nada menos que Valery Zaluzhny. Este ex jefe de las Fuerzas Armadas que les comentaba era muy querido y que sonaba para ser el reemplazo de Zelensky, pero obviamente este hombre no iba a permitir que le quitaran su enorme fuente de ingresos. El presidente prácticamente por eso le pidió al general que se retirara. De hecho, por eso fue destituido, porque era, digamos, que la espina en el costado de Zelensky, el que podría incluso llegar a impulsar un golpe de Estado. Cuando se fue Valery Zaluzhny, recuerden que existía la posibilidad de que se llevara a cabo un golpe de Estado, pero Valery Zaluzhny le dijo a todos los militares: no debemos enfrentarnos entre nosotros, ya tenemos un conflicto entre manos, así que no hay necesidad de enfrentarnos. Pero bueno, ya oficialmente Zelensky no debería de ser presidente, y esto le da la oportunidad a Rusia de atraparlo sin ningún problema. Vladimir Putin dijo que la legitimidad de Zelensky como presidente es una cuestión importante, no solo para su propio país, sino también para Moscú, porque el estatus es lo que influye en cualquier posible acuerdo entre estos dos países. Tú no puedes hacer un acuerdo con un presidente que no es presidente. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.